En la vida, aferrarse puede ser tan natural como respirar. Nos aferramos a relaciones, recuerdos, expectativas y hasta a versiones de nosotros mismos que ya no existen. Pero, ¿qué pasa cuando ese apego se convierte en una cadena que nos impide avanzar? Carl Jung, el pionero de la psicología profunda, nos enseñó que el proceso de dejar ir no es solo un acto de liberación, sino también un camino hacia la transformación personal. Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Esta frase encierra una profunda verdad. El apego emocional a menudo surge del miedo, a enfrentar lo desconocido, a aceptar que algo ha llegado a su fin. Sin embargo, al resistirnos a soltar, nos estancamos en un ciclo de dolor y repetición. El primer paso para dejar ir es reconocer aquello a lo que te estás aferrando. Puede ser una relación que ya no te nutre, un sueño que no se cumplió, o incluso una imagen idealizada de ti mismo. Pregúntate, ¿qué estoy ganando al aferrarme a esto? ¿Qué estoy perdiendo al no soltarlo? Este proceso no es fácil. Requiere valentía para enfrentar el vacío que puede surgir después de soltar. Pero como decía Jung, el vacío es el espacio donde lo nuevo puede emerger. Al dejar ir, no solo liberas aquello que ya no te sirve, sino que también abres espacio para nuevas oportunidades, relaciones y versiones de ti mismo. En esta primera parte del viaje, te invito a reflexionar. ¿Qué estás aferrando en tu vida que te impide avanzar? ¿Qué pasaría si te permitieras soltarlo? Recuerda, dejar ir no es un acto de rendición, sino un acto de amor propio y crecimiento. En la primera parte de este viaje, exploramos el arte de soltar y cómo el apego emocional puede convertirse en una cadena que nos impide avanzar. Ahora es momento de adentrarnos en un concepto clave que Carl Jung nos legó: el vacío como espacio de transformación. Cuando dejamos ir aquello que ya no nos sirve, es común sentir un vacío, una sensación de pérdida o incertidumbre. Pero ¿qué pasa si te dijera que ese vacío es, en realidad, el terreno fértil donde puede crecer algo nuevo y más auténtico? Jung nos enseñó que el vacío no es algo que debamos temer, sino una oportunidad para reconectar con nuestra esencia. En su obra, hablaba de la importancia de enfrentar la noche oscura del alma, ese momento en el que todo parece desmoronarse, pero que en realidad es el preludio de un renacimiento interior. El vacío es el espacio donde lo viejo se desintegra para dar paso a lo nuevo. Sin embargo, enfrentar el vacío no es fácil. Nuestra mente tiende a llenar los espacios vacíos con distracciones, recuerdos o incluso nuevos apegos. Por eso, el verdadero desafío está en aprender a habitar ese vacío sin miedo, a abrazar la incertidumbre como parte del proceso de crecimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso es practicar la presencia. En lugar de huir del vacío, quédate con él. Observa las emociones que surgen, el miedo, la tristeza, la ansiedad. No las juzgues, simplemente permítete sentirlas. Jung decía que solo aquello que somos capaces de enfrentar puede ser transformado. Al aceptar el vacío, le quitas su poder para paralizarte y lo conviertes en un aliado para tu evolución. Otro aspecto importante es confiar en el proceso. A menudo queremos controlar cada aspecto de nuestras vidas, pero la verdadera transformación ocurre cuando soltamos el control y permitimos que la vida fluya. Esto no significa ser pasivo, sino estar abierto a lo que el universo tiene para ofrecer. Como decía Jung, el encuentro de dos realidades crea una tercera. Cuando dejas ir, estás abriendo la puerta a nuevas posibilidades que ni siquiera habías imaginado. Finalmente, es fundamental recordar que el vacío no es un estado permanente. Es una fase de transición, un puente entre lo que fue y lo que será. Cada vez que atraviesas este proceso, te vuelves más resiliente, más consciente y más conectado con tu verdadero ser. En esta segunda parte del viaje, te invito a reflexionar. ¿Qué vacíos has evitado en tu vida? ¿Qué podrías descubrir si te permitieras habitarlos? Recuerda, el vacío no es el enemigo, es el espacio donde tu alma puede renacer. En las partes anteriores,
exploramos el arte de soltar y cómo el vacío puede convertirse en un espacio de transformación. Ahora es momento de hablar sobre el renacimiento, ese momento en el que después de haber dejado ir y habitado el vacío, comenzamos a reconstruirnos desde un lugar más auténtico y consciente. Carl Jung nos enseñó que cada final es un nuevo comienzo y que la verdadera liberación emocional llega cuando aceptamos que la vida es un ciclo constante de muerte y renacimiento. El renacimiento no significa volver a ser quien eras antes, sino convertirte en una versión más integrada y completa de ti mismo. Jung lo llamaba el proceso de individuación, un camino hacia la totalidad donde reconciliamos todas las partes de nuestro ser, tanto las luminosas como las oscuras. Este proceso no es lineal, está lleno de altibajos, pero cada paso te acerca a una vida más plena y significativa. ¿Cómo podemos facilitar este renacimiento? El primer paso es la autenticidad. Deja de intentar ser quien crees que deberías ser y comienza a ser quien realmente eres. Esto implica soltar las expectativas externas y conectarte con tu esencia más profunda. Pregúntate, ¿qué me hace sentir vivo? ¿Qué valores y sueños han estado esperando ser escuchados? Otro aspecto clave es la paciencia. El renacimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere tiempo, reflexión y sobre todo compasión hacia ti mismo. No te apresures a llenar el vacío con nuevas distracciones o proyectos. Permítete explorar, equivocarte y aprender en el camino. Finalmente, es importante cultivar una conexión con algo más grande que tú. Jung hablaba de la importancia de lo espiritual en el proceso de individuación. Esto no necesariamente implica una religión, sino una conexión con aquello que le da sentido a tu vida, ya sea la naturaleza, el arte, la comunidad o tu propósito personal. En esta tercera parte del viaje, te invito a reflexionar. ¿Qué nueva versión de ti mismo está esperando emerger? ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte a esa versión? Recuerda, el renacimiento no es un destino, sino un viaje continuo hacia la autenticidad y la plenitud. En las partes anteriores hemos explorado el proceso de soltar, habitar el vacío y renacer desde un lugar más auténtico. Ahora es momento de hablar sobre cómo integrar el pasado sin permitir que nos defina y cómo vivir plenamente en el presente. Carl Jung nos enseñó que el pasado no debe ser una carga, sino una fuente de sabiduría que nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Muchas veces nos aferramos al pasado porque creemos que define nuestra identidad. Nos identificamos con nuestras heridas, nuestros errores y nuestras pérdidas, como si fueran una parte inmutable de nosotros. Sin embargo, Jung nos recordó que no somos lo que nos pasó, sino lo que elegimos ser a partir de ello. Integrar el pasado significa aceptarlo sin permitir que nos controle, aprender de él sin quedarnos atrapados en él. ¿Cómo podemos lograrlo? El primer paso es el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. El perdón no significa justificar lo que sucedió, sino liberarnos del peso del resentimiento y la culpa. Pregúntate, ¿qué necesito perdonar para seguir adelante? ¿Qué lecciones puedo extraer de mis experiencias pasadas? Otro aspecto importante es la práctica de la atención plena. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado, sino elegir no quedarse estancado en él. La atención plena nos ayuda a conectar con el aquí y el ahora, a apreciar los pequeños momentos que dan sentido a nuestra vida. Jung decía que el presente es el único lugar donde la vida existe. Cuando estamos plenamente presentes, podemos experimentar la vida con mayor intensidad y claridad. Finalmente, es fundamental cultivar la gratitud. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que hemos perdido. Nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, hay algo por lo que estar agradecidos. Esta actitud no solo nos ayuda a integrar el pasado, sino también a construir un futuro más esperanzador. En esta cuarta parte del viaje, te invito a reflexionar. ¿Qué aspectos del pasado te impiden vivir plenamente en el presente? ¿Cómo puedes comenzar a integrarlos para seguir adelante?
Recuerda, el pasado es una parte de ti, pero no es todo lo que eres. Llegamos al final de este viaje sobre el poder de dejar ir. Un recorrido que nos ha llevado a explorar el arte de soltar, habitar el vacío, renacer desde dentro e integrar el pasado para vivir plenamente en el presente. Ahora, es momento de hablar sobre la libertad, que surge cuando logramos dejar ir. La libertad de ser quienes realmente somos. Sin ataduras, sin miedos, sin máscaras. Carl Jung nos enseñó que la verdadera libertad no es algo externo, sino un estado interno que se alcanza cuando reconciliamos todas las partes de nuestro ser. Este proceso, al que llamó individuación, implica aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras, nuestras fortalezas como nuestras vulnerabilidades. Es un camino hacia la totalidad, donde ya no necesitamos aferrarnos a nada porque hemos encontrado la paz interior. Pero ¿cómo podemos alcanzar esta libertad? El primer paso es la autenticidad. Deja de vivir según las expectativas de los demás y comienza a escuchar tu propia voz. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me hace sentir vivo? La autenticidad no es un destino, sino una práctica diaria de elegir ser fiel a ti mismo, incluso cuando es incómodo. Otro aspecto clave es la aceptación radical. Esto significa aceptar que la vida es un flujo constante de cambios, que no podemos controlar todo y que a veces lo mejor que podemos hacer es soltar. Como decía Jung, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Al aceptar la impermanencia de la vida, nos liberamos del miedo al cambio y aprendemos a fluir con ella. Finalmente, es fundamental cultivar la conexión con algo más grande que nosotros. Jung creía que la espiritualidad, en su sentido más amplio, es esencial para la plenitud emocional. Esto no implica necesariamente una religión, sino una conexión con aquello que le da sentido a nuestra vida, ya sea la naturaleza, el arte, la comunidad o nuestro propósito personal. En esta parte final del viaje, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti la libertad? ¿Qué estás dispuesto a soltar para alcanzarla? Recuerda, la libertad no es un destino, sino un camino que se recorre cada día, con cada elección que hacemos. Este es el verdadero poder de dejar ir, la capacidad de vivir con autenticidad, aceptación y conexión. Es un viaje que no tiene fin, pero que nos lleva a descubrir la belleza de ser quienes realmente somos. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu libertad?